confiar solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria por su eterno amor. Vamos a hacer una palabra de oración pidiendo al Señor que bendiga la predicación de la palabra en esta mañana, que llegue a nuestros corazones. Oremos. Señor, nos acercamos una vez más a tu palabra con mucha reverencia, con temor, con temblor, porque sabemos que es tu voz la que está en estas páginas. Queremos escucharla, Señor, con nuestros corazones abiertos, dispuestos a ser tocados y transformados por tu poder. Te rogamos, Señor, por todos los que estamos presentes. Algunos de nosotros creemos, otros no. Los que creemos reconocemos que aún creemos poco. Y son tan grandes estas doctrinas, Señor, como la resurrección, que nos maravillan. Te rogamos que tú hables a nuestros corazones y hagas crecer en nosotros la fe, el convencimiento y la paz que supone la victoria sobre la muerte. Y en aquellos que no creen, Señor, que con tu palabra tú les hagas pensar, reflexionar, que con tu espíritu tú crees en ellos convicción de pecado, de necesidad, de un Salvador que les libre no solo de la muerte, sino de ellos mismos, de su propio pecado, de su propio corazón engañoso. Te rogamos, Señor, que una vez más en el día de hoy con tu palabra tú quieras tocar corazones, porque tú eres el único poderoso para hacer de corazones de piedra, corazones de carne, que sientan, que latan, que amen, que busquen tus cosas, Señor. Y te rogamos que este sea el deseo de esta iglesia local, amarte más, buscarte más, servirte más, hoy, aquí, en esta vida y más allá de la muerte. En nombre del Señor Jesús. Amén. Se acerca la primavera, no sé a vosotros qué os parece, pero es la estación del año preferida para mí y para mi esposa. Yo nací una primavera, se acerca mi cumpleaños, no es para que me felicitéis, pero no está de más. Nos casamos en primavera, nos encanta la primavera y hay muchas cosas hermosas de la primavera, la temperatura va cambiando, el sol brilla más, pero lo que más me apasiona de la primavera es ver esos árboles que todo el invierno han estado secos, pelados. ¿Verdad? Que tú dices, te lo miras durante el invierno y dices, ¿está vivo o está muerto? ¿Por qué no tiene nada, ni una hojita? Y de golpe y porrazo llega la primavera y ¡plam! Es como una explosión de color, ¿verdad? Hojas, flores. El otro día paseábamos, Elizabeth y yo, nos tuvimos que parar debajo de uno y lo mirábamos y decíamos, Señor, ¿esto qué es? Cuánto colorido, estaba cargado de flores, no se veían ni las ramas. Y el Señor nos ha dado la primavera para que reflexionemos en doctrinas como estas. Aquello que estaba muerto, que no tenía vida, que estaba apagado, reverdece. Y es de alguna manera un anticipo, un recordatorio de lo que va a pasar en el día final. Aún los huesos más secos se van a levantar cuando suene la última trompeta, cuando el Señor lo diga. Y como decía Samuel hace un momento, buena noticia para los que creemos, muy mala para los que no creen y querían huir del Señor, porque en el día final estaremos todos resucitados de pie delante del trono del gran juez, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Pero buena noticia para los que creemos, porque la muerte del Señor Jesucristo es anticipo de nuestra muerte y de nuestra resurrección y de nuestra glorificación, ¿verdad? Estamos al final de la vida de José y al final del Génesis. Podemos abrir nuestras Biblias en Génesis 50, versículo 22. Hemos guardado los últimos versículos del Génesis para tal día como hoy, Domingo de Resurrección, porque vemos en la actitud de José delante de la muerte y en la orden que él da respecto a su propio cuerpo y en la actitud del pueblo de Israel respecto a la tumba de José,
vemos mucho del Evangelio del Señor Jesucristo y de lo que es su muerte y su resurrección. Hoy es el último sermón sobre la vida de José. No os pongáis a llorar. Pero yo lo he disfrutado mucho, espero que vosotros también. Hay grandes, grandes lecciones. Hemos estado en total con José nada más y nada menos que 93 años. Tomamos a José cuando tenía 17 añitos y pastoreaba las ovejas de su padre, y llegamos ahora a su lecho de muerte, 110 años cuando murió. Hemos estado 93 años con José. Es bastante tiempo. Le hemos acompañado cuando fue vendido por sus hermanos, cuando fue esclavo en casa de Potifar, cuando estuvo en prisión, cuando tuvo aquellos sueños, cuando estuvo a la diestra de Faraón, el gran Zafnat Panea. Hemos estado con él sentados a la mesa cuando se reconcilió con sus hermanos, cuando recibió con un abrazo a su padre Jacob, cuando luego escuchó a Jacob en su lecho de muerte y lo enterró en la tierra de Canaán. Y ahora vamos a acompañar a José en el último viaje de José. A José solo le queda cruzar el río y ya estará por siempre con el Señor. Génesis 50, versículo 22 hasta el 26. Dice así la palabra del Señor. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hasta aquí acaba el Génesis, un final abierto, ¿verdad? Moisés continúa escribiendo el Éxodo, pero hasta aquí acaba el Génesis. Yo voy a morir, dice José a sus hermanos. Puede que algunos de sus hermanos estuvieran vivos, puede que sus hermanos, aquí sea un término genérico, ¿verdad? A su familia, a los hebreos, a los descendientes de sus hermanos también. Y estas son las últimas palabras de José. No podíamos esperar otra cosa, ¿verdad? Después de la fe que hemos visto en este hombre durante toda su vida. Si José no hubiera sido creyente, hubiera sido ateo, ¿qué hubiera dicho? Yo voy a morir y haced conmigo lo que queráis, porque ya no voy a usar más mi cuerpo. Haced conmigo lo que queráis. Y lo que yo os lo dejo en herencia, disfrutadlo. Y disfrutarlo porque no hay nada más que esta vida. Que la vida son 2 días y disfrutarla tanto como podáis. Yo ya me voy a morir. Si hubiera sido José hinduista, les hubiera hablado de la reencarnación, ¿verdad? Me he portado bien, creo que esta vida es la última. Creo que ya me he podido deshacer de mi karma y ahora ya sí puedo ir al nirvana. Así que os pido que queméis mi cuerpo y que echéis las cenizas en el Ganges. A ver si finalmente me libro de todo este ciclo de reencarnaciones. Si José hubiera sido egipcio, que no lo era, hubiera dicho: yo voy a morir, enterrarme en una buena pirámide, y que no me falte nada dentro para el viaje al más allá. Comida, dinero, víveres. Yo creo que me he portado bien. Recordad poner también ese libro sagrado, el libro de los muertos, para que cuando me presente delante del juicio de Osiris sepa cómo responderle y entrar en el más allá. Pero José era hebreo. José tenía su fe puesta en el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Y dice: Dios ciertamente os visitará y haréis
llevar de aquí mis huesos a la tierra que el Señor nos ha prometido. No podía ser de otra manera, ¿verdad? José está hablando de su fe a lo largo de toda su vida y es de esperar que cuando José enfrenta la muerte, de nuevo hable de su fe, aún con mayor claridad, aún con mayor fuerza. Y no nos confundamos, hermanos, es importante nuestro entierro. Recuerdo una hermana en la iglesia en Manresa hace años que mi padre, siendo el pastor allí, la visitó por última vez y la última visita que le hizo le entregó un papelito. Mi padre le dijo, ¿y ese papel qué es? Y hermano pastor, ¿mi entierro? El pasaje bíblico del cual quería que se predicara, los himnos que le gustaría que se cantaran. Y de hecho, hermanos, nuestro entierro es nuestra última oportunidad de testimonio, nuestro último sermón vivo, representado a aquellos que están con nosotros. Es importante nuestro entierro y lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y algunos de vosotros me habéis preguntado últimamente, a raíz de Jacob y de José y demás, sobre esta costumbre nuestra de la cremación en nuestros días. Y quisiera decir algo como una especie de paréntesis. Es importante, como vemos en el caso de estos personajes bíblicos. José, Jacob, todos ellos dan instrucciones respecto a su cuerpo, a su muerte, y aquellas instrucciones que están dejando son un testimonio vivo de sus convicciones, de sus creencias, de su esperanza. Es curioso que muchos pueblos antiguos y muchos pueblos paganos quemaban a sus difuntos. Los vikingos, los romanos. Hoy día los pueblos de Oriente, las religiones de Oriente, queman a sus difuntos, pero va de la mano con sus convicciones panteístas. Luego esas cenizas se echan en el mar, se echan en la naturaleza, se fusionan con el todo. Pero nuestras convicciones como cristianos son otras. Dice una frase muy curiosa un querido hermano, Francis Schaeffer. La extensión del cristianismo en Europa se puede ver estudiando sus cementerios. Los romanos quemaban a sus muertos, pero cuando la fe cristiana se extiende por Europa, empieza a haber cementerios. Porque los cristianos enterraban el cuerpo de aquellos seres queridos esperando la resurrección. Esperando la resurrección. En el año 177, una gran persecución de creyentes en Lyon, en Francia, donde mataron a muchos, miles, y luego los quemaron y echaron sus cenizas en el río, en el Ródano. Dice una crónica que escribían así: para que los cristianos no tuvieran esperanza de la resurrección, en confianza de la cual han introducido una nueva y extraña religión entre nosotros, ignorando los tormentos y dispuestos a enfrentar la muerte con gozo. Ahora veremos si se levantan de nuevo y veremos si su Dios les ayuda y les libra de nuestras manos. Para destruir su fe, destruyeron sus cuerpos. A ver ahora si Dios podrá levantarles de entre los muertos. Nosotros sabemos que sí, ¿verdad? Aunque Sadrac, Mesac y Abednego hubieran caído en el foso de fuego, en el día final Dios hubiera juntado sus cenizas y los hubiera resucitado. Y no os torturéis demasiado si alguno de vosotros ya es tarde y ya ha incinerado a un ser querido. No os torturéis demasiado. El Señor les puede levantar de entre los muertos. Pero para eso está la palabra y estamos los pastores, para crear nueva conciencia en algunos temas en el cual no habíamos pensado lo suficiente. Dios puede recomponer nuestros cuerpos, estén donde estén y estén como estén, porque Dios es poderoso y nos va a resucitar en el día final. Pero sepamos que nuestro entierro es algo que clama a gritos cuál es nuestra fe y cuál es nuestra esperanza, más allá de la muerte. Que nuestra fe no es algo que vivimos ahora, mientras estamos vivos, nuestra fe trasciende, nuestra fe va más allá.
Cuando en la Biblia Dios quema, es señal del juicio de Dios. El infierno, Sodoma y Gomorra, Acán, los sacerdotes de Baal, los jóvenes que se burlaban del profeta Eliseo. Cuando Dios envía fuego y quema, es señal del juicio de Dios. Pero la tradición judía y la costumbre cristiana es enterrar el cuerpo esperando que se cumplan las promesas del Señor y el Señor nos resucite en el día final. Estamos diciendo cuando enterramos a nuestro hermano, a nuestra hermana en el Señor, estamos diciendo que duerme. Y así es como el Nuevo Testamento habla de la muerte de los creyentes. Duerme, esperando que el Señor Jesucristo venga a despertarle en el día final. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo y mi espíritu son de Dios. Y sirvo a Dios con mi cuerpo y con mi espíritu. El Señor ha salvado ya mi alma. Estaba muerta y ahora está viva. El Señor va a resucitar también mi cuerpo. Estará muerto y el Señor lo vivificará y lo hará nuevo. Y lo glorificará en la presencia de Dios. Quisiera compartir con vosotros 4 rasgos de la fe de nuestro querido hermano José. 4 rasgos de su fe que se ven a lo largo de toda su vida y se ven más allá de la muerte también. En primer lugar, la fe de José es una fe perseverante. La fe de José fue una fe inagotable, incansable, invencible, hasta el día de su muerte. Hemos visto a José perseverar en su fe aún en medio de las dificultades más grandes, ¿verdad? Estuvo en prisión años. Estuvo sirviendo a Potifar como esclavo. En medio de las dificultades más grandes, portándose bien, siendo un hombre justo, le echan a prisión injustamente. ¿Quién de nosotros no se hubiera deprimido? Yo le hubiera dicho, ay Señor, ¿por qué estoy yo aquí? Su fe es incansable, confiaba en los planes, en la soberanía, en la providencia del Señor. Sin desmayar, no cayó en el derrotismo, no pensó que Dios se había olvidado de él. Pero la fe de José también fue perseverante en medio de las bendiciones. Igual como José lo pasó mal, luego lo pasó bien. Y el Señor le bendijo. Y fue primer ministro en Egipto. Y le dio una esposa, y le dio hijos, y le reconcilió con sus hermanos, y trajo a su padre Jacob, y le dio riquezas. Y José tampoco se olvidó de Dios. Ay, si Dios ahora te concediera todas las peticiones de tu corazón. Todas. Andarías feliz saltando por la calle. Qué tentación olvidarse de Él. Qué tentación olvidarse de Él. Y si el Señor no nos da todo lo que pedimos, puede que el Señor te quiera de bien cerquita. Para que sigas dependiendo de Él, clamando a Él, buscándole a Él. No sucumbió delante de las bendiciones y de la hermosura de todo lo que Dios le había dado. Así como Sansón sí que sucumbió delante de la belleza de Dalila, ¿verdad? José no sucumbió delante de todo lo hermoso que Dios le había dado. Es tremendo que todo Egipto tenía la orden de doblar sus rodillas delante de él, pero él seguía doblando sus rodillas delante de Jehová. Recibía la alabanza y el clamor de todo el pueblo, pero él continuaba sirviendo a su Dios. No te olvides de Dios en las dificultades. No te olvides de Dios en las bendiciones. Que tu fe sea perseverante. José perseveró aún en medio de la idolatría más grande. Los egipcios eran idólatras, adoraban todo. Todo. Si había una calabaza, de aquello hacían un ídolo.
Cualquier cosa, adoraban al río, adoraban los animales, adoraban el sol, adoraban todo. Y José se mantenía en su fe, íntegro, firme, sirviendo al Señor. Perseveró en medio de la soledad. Ay, no digas, es que soy el único creyente en casa. Es que soy el único creyente en la universidad. Es que soy el único creyente en el trabajo. Más solo que José no puedes estar. Era el único creyente en Egipto. Era el único. En casa de Potifar, en la cárcel, en palacio, era el único. Pero la soledad no fue para él una excusa para rendirse, para sucumbir. Al contrario, cuanto más solo estuvo, más fuerte, más agarrado al Señor, siempre con Él. Perseveró, la fe de José perseveró a través del tiempo. José era un joven creyente con 17 años y era un anciano creyente con 110 en su cama a punto de morir. José no era un joven creyente a los 30 y un absoluto liberal a los 80. ¿Verdad que no? Y es triste ver en ciertas personas como a medida que ellos se van envejeciendo y arrugando, su fe también se va envejeciendo y arrugando. Y dices, qué pena. José tenía 110 años y su fe estaba tan joven y tan fresca como el primer día. Que sea así con nosotros. Que el Señor reavive cada día nuestra fe. Que aunque este cuerpo se marchita, nuestra fe continúe viva continuamente dentro de nosotros. Una fe perseverante. Ojalá nuestra fe sea así como la de José. Que las dificultades no la puedan ahogar. Que las bendiciones no la puedan cegar. Que el mundo no la pueda tentar. Que la soledad no la pueda deprimir. Que la vejez no la pueda debilitar. Que sea una fe viva en el Dios vivo continuamente, cada día de nuestra vida. En segundo lugar, la fe de José fue una fe consecuente, comprometida. A pesar de vivir en Egipto, en una nación pagana, no comprometió su fe en ningún momento con lo que los egipcios creían, ni tampoco en el momento de su muerte. Nos es más fácil ver la renuncia en el caso de Moisés, ¿verdad?, que en el caso de José. Porque en el caso de Moisés, él también fue príncipe en Egipto y dejó atrás y se identificó con el sufrimiento de sus hermanos, los hebreos, y renunció a una vida de placeres, de riquezas, de todo lo que podía tener. Nos dice Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Había otro premio en la mente de Moisés. Egipto, va. Aquello es lo que vale la pena. Pero esa es la misma actitud en José, aunque la vemos a lo largo de su vida y ahora en especial en el momento de su muerte. José también tiene puesta la mirada en el galardón. Egipto y lo que Egipto me ofrece, eso no es nada. Eso no es nada. Lo que el Señor me ha prometido, aquello es grande y es hermoso. Así con José también se acerca su muerte y renuncia a los honores que podía tener como príncipe de Egipto, a la sepultura que podía tener como príncipe de Egipto. Más aún, ¿qué debían pensar los egipcios? ¿No va a ser enterrado como nosotros según nuestra religión? Su vida eterna está en peligro. Él quiso ser enterrado con los suyos. Y guardad mi ataúd, porque nos vamos. ¿Que nos vamos? Guardad mi ataúd, porque nos vamos todos juntos allá donde el Señor nos ha prometido que vamos a estar.
Y seguramente José se iba haciendo mayor y los egipcios ya iban montando el mausoleo. Buah, esto le va a gustar a Zafnat-Panea. Esta tumba le va a encantar. Puede que cerca de las otras pirámides. ¿Quién sabe si hoy día, si la actitud de José hubiera sido otra, en vez de las 3 pirámides de Keops, Kefren y Micerino, hubiéramos tenido también la de Zafnat-Panea, ¿verdad? Serían 4. La foto sería diferente. ¿Quién sabe? Pero la actitud de José fue otra. No, yo allí en Gosén, con los hebreos, junto a ellos. Escribe un arqueólogo, David Roll, escribió un libro titulado Pharaohs and Kings, Faraones y Reyes, y este arqueólogo dice haber localizado esa tumba de José en Gosén, donde vivían los hebreos. Dice que en la puerta de esa tumba hay una estatua de un hebreo, dice él, porque el peinado es hebreo, aunque va afeitado como los egipcios, y una túnica a rayas que él interpreta que cuando la estatua tenía color era una túnica de colores. Y la localiza en Gosén. Hay letras escritas alrededor de la estatua, muchas de ellas borradas, pero en el jeroglífico que se puede interpretar hay 2 títulos que se pueden leer. Uno dice, director de los graneros del rey. ¿Me suena de algo? Y otra inscripción dice, doblad la rodilla, que era la orden que habían recibido todos los egipcios de inclinarse delante de José. Además de las señales del deterioro del tiempo que tiene esa estatua, explica este autor, David Roll, que la estatua de José claramente ha sido golpeada. Explica David Roll su interpretación del porqué. Después del Éxodo, algunos individuos deseosos de venganza intentaron destruir la estatua. La nariz fue arrancada, los ojos vaciados, hay claras marcas de golpes en la cabeza. No es difícil imaginar que los hombres de la ciudad descendieron a Gosén, a la tumba de José, para ventilar su ira, recordando el desastre que supuso para Faraón dejar que los hebreos se fueran. Esta es la interpretación que hace este arqueólogo de todos esos golpes brutales en la estatua. Después de las plagas, después de que finalmente los hebreos se van, los hombres bajaron a la tumba de José y ahí se desahogaron a golpes con la estatua de José. La cuestión es que José no fue enterrado con los faraones. Su entierro no fue grande y majestuoso. Fue enterrado humildemente entre los suyos, entre los hebreos. Porque al igual que Moisés, tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio, en la vida eterna, en lo que el Señor tenía en sus manos. Su tesoro no venía de los egipcios, su tesoro era celestial, eran las promesas del Señor. La fe de José fue una fe consecuente. Confiaba en las promesas de Dios, que Dios iba a hacer de ese pueblo una gran nación y le iba a dar a esa tierra que le había prometido. Por eso les dice por 2 veces, Dios ciertamente os visitará. Dios vendrá aquí y nos sacará de esta tierra. Y haréis llevar de aquí mis huesos. En tercer lugar, la fe de José es una fe ejemplar, modélica, un ejemplo para todos los que le veían a su alrededor, un ejemplo para nosotros después de tantos años. Durante su vida y en especial en su muerte, José dejó su cuerpo, dejó sus huesos como símbolo, como emblema de que Dios cumple sus promesas, que hemos de esperar, hemos de ser pacientes. Y la tumba de José, allí en Gosén, entre sus hermanos, es un claro símbolo de la esperanza de los que esperan en el Señor. Si pudiéramos borrar en el tiempo, yo me imagino a una familia paseando por Gosén, por delante de la tumba de José, un padre con sus hijos, y los hijos preguntar, ¿qué es esto, papá? Y el padre explicar, es la tumba de José, nuestro patriarca. Y está enterrado aquí y dijo que le enterráramos aquí, que guardáramos sus huesos, porque cuando el Señor nos saque de Egipto,
nos vamos a llevar su ataúd con nosotros. Dijo que quería venir con nosotros. Hasta repetirlo cientos de veces, al final ya sabéis los que sois papás, al final son los hijos los que le repiten a sus padres, ¿verdad? Mira, papá, la tumba de José. Sí, ya sé, hijo, ya. Que no nos olvidemos de José. Que cuando el Señor venga con poder, nos visite y nos lleve de aquí, que nos acordemos de coger el ataúd de José, porque se quiere venir con nosotros a la tierra prometida. Qué lección para todo el pueblo de Israel pasar por delante de la tumba de José, enterrado entre sus hermanos, y esperar al tiempo del Señor, a que Dios cumpla sus promesas. Qué mensaje cuando alguien flaquea y ve esa tumba de José. El Señor vendrá y cumplirá sus promesas. Qué mensaje para el pueblo de Israel años después, cuando fueron esclavos en Egipto. Y era realmente difícil ver esa tumba de José y recordar, el Señor nos visitará y nos sacará de aquí. Porque el Señor cumple sus promesas. Perseveremos. Y con el tiempo ese día llegó, cuando después de todas las plagas, Moisés dijo, sacad el ataúd de José, nos vamos. Y levantaron el ataúd en hombros y caminaron hacia el desierto. El día llegó. Más tarde Josué enterró el cuerpo de José en Siquem, en Canaán, y se cumplieron las promesas del Señor. Una fe modélica, una fe de ejemplo para todos sus hermanos. Y más aún, en cuarto lugar, la fe de José es una fe inmortal. Inmortal, es una fe más allá de la muerte. Porque José murió, pero la fe de José no murió. Continuó viva, dio instrucciones respecto a su cuerpo, respecto a sus huesos, y en esas instrucciones mostraba una profunda fe en las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 11, todos recordamos este capítulo, lo hemos citado varias veces, el capítulo de la fe, se cita también a José, Hebreos 11, 22. Y dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y podemos pensar, ¿y esto qué tiene de especial? Porque hace poco Jacob también dio instrucciones respecto a sus huesos. Pero vemos que Hebreos cita la fe de Jacob no cuando da instrucciones respecto a su entierro, sino cuando Jacob bendice a sus nietos y los hace herederos de una tierra prometida que aún no tiene. Ahí se muestra con máximo esplendor, la fe de Jacob. Ahora, en el caso de José, Hebreos capítulo 11 cita la fe de José cuando José da instrucciones respecto a sus huesos. Porque José podía haber dicho, yo voy a morir y os voy a hacer jurar esto. Enterradme con mi padre Jacob. Llevadme a la tumba de Macpela, como hicimos con él. Quiero estar enterrado junto a Abraham, junto a Isaac y junto a Jacob, porque aquella es la tierra que el Señor nos dará. Pero José hizo algo más grande que esto. No me enterréis en Canaán. ¿Ah, no? No. Yo iré a Canaán cuando vosotros vayáis a Canaán. Entonces me vais a llevar, porque no me voy yo solo, nos vamos todos allí a la tierra que nos ha prometido el Señor. Entonces guardad mis huesos y el día en que salgamos me lleváis con vosotros. Qué fe, qué confianza en las promesas de Dios. Qué convencimiento pleno de que lo que Dios había prometido a su padre, voy a hacer de vosotros una gran nación y os voy a dar esta tierra, era ciertísimo como para dar estas instrucciones. Me enterraréis en Canaán cuando todos nos vayamos a Canaán. Todos juntos. Tremendo, qué fe tan grande en que Dios cumple sus promesas. Que pase lo que pase, vengan las circunstancias que sean, pase el tiempo que sea, aún acercándose su propia muerte,
Su fe no desfallece. No dice, ay, el Señor se ha olvidado de nosotros. Estaba convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos puede apartar del amor de Dios. Y si la muerte es el último escollo, si la muerte es el último bache, es el último obstáculo, ¿tu fe va más allá? ¿Tu fe va más allá? Puedes decir con el salmista, Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro, no solo para esta vida, eternamente. Es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Es tu fe una fe solo para esta vida? ¿Práctica? ¿O es tu fe una fe que te guía más allá de la muerte? Todos tenemos fe, no te engañes. Si no tienes fe en Dios, tienes fe en otra cosa. Tienes fe en ti mismo, tienes fe en tu esposo, en tu esposa, tienes fe en tu trabajo, tienes fe en tu dinero, tienes fe en tus fuerzas, tienes fe en tu juventud, tienes fe en tu tarjeta Visa, tienes fe en lo que sea. Todos tenemos fe porque hemos sido creados por Dios para ejercer fe. Pero la fe de la gran mayoría de los que están ahí fuera se acaba con la muerte. No sirve de nada después. Cualquier fe muere cuando llega la muerte. Se acabó. Solo la fe en Dios, la fe en la palabra, la fe en el Señor Jesucristo va más allá de la muerte, porque Él resucitó de entre los muertos y nos prometió que nos iba a levantar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y nos vamos con Él. ¿Cuál es tu fe? ¿Tienes fe en las riquezas? ¿Tienes fe en el poder? ¿Tienes fe en la fama? ¿Tienes fe en los placeres de esta vida? Dios llegará un día y te dirá como aquí en el Lucas 12, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? ¿Y lo que tienes, dónde queda? Esa es la fe de la mayoría. Muere cuando llega la muerte. Pero nuestra fe es la fe de José. Nuestra fe va más allá de la muerte. Nuestra fe está fundada en la roca, que son las promesas del Señor. Nuestra fe es eterna, es inmortal, es indestructible. Y esta es la fe que por la gracia del Señor puede haber también en tu corazón. Porque cuando José le dijo a sus hermanos, Dios os visitará, en efecto, Dios los visitó, ¿verdad? Y los visitó con poder y los visitó con plagas, plagas que eran de temor para los egipcios y plagas que eran de profunda esperanza para los hebreos. Así como Dios visitó a Jacob en Beerseba y le dio sus promesas, Dios visitó a su pueblo en Egipto para cumplir sus promesas. José dijo, Dios os visitará. Y cuando José dijo eso, también nos lo estaba diciendo a nosotros. Hermanos, Dios nos visitará. Ya vino, como con Jacob en Beerseba, el Señor ya vino y nos dio sus promesas, pero el Señor vendrá. Dios nos visitará. Vendrá y vendrá como vino en Egipto, con plagas, con poder, con fuerza, con fuego. Temblarán los que no creían y nos llenaremos de gozo y esperanza los que creemos. Porque vendrá a llevarnos, vendrá a rescatarnos. Dios nos visitará y nos maravillaremos. José murió con sus ojos puestos en el galardón, no en lo que veía a su alrededor, no, en las promesas del Señor, en la palabra del Señor. Así murió, no tuvo apego a las cosas de Egipto, a la alabanza de los hombres. No quiso ser enterrado como un príncipe, quiso estar con los suyos y esperando ser llevado en el momento en que Dios indicara.
Y así como José, nosotros también hemos de vivir y morir con los ojos puestos en el galardón, en las promesas del Señor. No te agarres demasiado a las cosas de esta vida. Ninguna de ellas te las vas a llevar a la eternidad. Ten los ojos puestos en el tesoro celestial que nunca se consume. Así como los hebreos miraban a la tumba de José, y cuando los hebreos miraban a la tumba de José decían, ¡ay! El Señor no nos olvida. ¡Ay! El Señor nos dio unas promesas. ¡Ay! Ahí está el cuerpo de José y nos lo vamos a llevar cuando el Señor nos visite y nos lleve en poder a la tierra prometida. Del mismo modo nosotros miramos al sepulcro del Señor Jesucristo y lo vemos vacío, hermanos. Porque es que Jesucristo es más que José. José estaba en su sepulcro esperando a que el pueblo saliera y se lo llevara a él. Nuestro José, Cristo Jesús, ya se nos ha adelantado. Ha resucitado, se ha levantado de entre los muertos y está ya en nuestra tierra prometida preparando lugar para nosotros. Y nosotros no lo vamos a llevar como llevaron a José, es Él el que va a venir a llevarnos a nosotros para que estemos por toda la eternidad en su presencia, en la vida eterna. Nuestro José tiene su sepulcro vacío. Vacío. Se levantó de entre los muertos, tal día como hoy. Tal día como hoy, las mujeres fueron a ver el sepulcro, esperando poder embalsamar aquel cuerpo, ungirlo. Lucas 24. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, al ver el sepulcro vacío, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Este es nuestro José, aquel que anuncia las promesas de Dios y el que nos guía a la tierra prometida. El que es poderoso para levantarse de entre los muertos. Y cuando estaban enterrando a José y cuando recordaban el cuerpo de José, estaban recordando las promesas de Dios que se habían de cumplir. Y nosotros de algún modo tenemos también el cuerpo del Señor entre nosotros. El Señor dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y cuando recordamos el cuerpo del Señor partido y su sangre derramada por nosotros, recordamos sus promesas cumplidas. Y recordamos que Él nos dijo, no volveré a tomar del zumo de la vid hasta que lo tome con vosotros en la casa de mi Padre. Este es nuestro José, el que nos guía hacia la tierra prometida. Primicias de los que duermen, el primer fruto de la resurrección, el primogénito de entre los muertos, dice Colosenses, el que estaba muerto y el que ahora vive, dice Apocalipsis. Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Él dijo, me seguiréis después. Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Y si ahora le seguimos en esta vida de luchas, de tentaciones, de lágrimas, de persecución, de sufrimiento, también le vamos a seguir después, en su resurrección, en su glorificación y por toda la eternidad. Le seguimos. Él se nos ha adelantado. Es el primero. Nosotros vamos después. Y la resurrección, hermanos, es no una doctrina importante. Es la doctrina. Como dice el apóstol Pablo, si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Nada de lo que dijo es verdad. ¿Y cómo iba a cumplir lo que prometió? Pero está vivo. Resucitó de entre los muertos. Cristo está vivo y las promesas del Señor son todas ciertas en Él. Si fue poderoso para resucitar, es poderoso para resucitarnos
como dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y me llama la atención que estuviera delante del sepulcro y no dijera solo: sal fuera. Ay, si hubiera dicho solo: sal fuera. Miles de millones de muertos hubieran salido fuera. Porque es poderosa la voz del Señor. Dijo: Lázaro, te estoy hablando a ti, tú y solo tú de momento. Tú, sal fuera. Pero en el día final Jesús dirá: sal fuera. Y todos seremos resucitados. Unos para vida eterna, otros para condenación. Y es curioso el pasaje donde vemos las palabras de José, Génesis 50, 24. Sus últimas palabras, donde dice: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir. Subir en el hebreo es el verbo alá. Y dice: de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Cuando nosotros miramos un mapa y decimos subir, nos referimos al norte, ¿verdad? Los hebreos, cuando dicen subir, se refieren al este. Digamos que su plano está así. Entonces, subir es de Egipto hacia Canaán. Subir. Ir hacia arriba. Y continúa el pasaje: e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar, y aquí es de nuevo el mismo verbo, alá. Haréis subir de aquí mis huesos. Y en efecto, cuando llegó ese día, tomaron el ataúd de José y lo levantaron sobre los hombros. Lo hicieron subir y lo llevaron hacia la tierra prometida. Ay, pero estas palabras son más que palabras. Nos está diciendo de forma profética lo que va a pasar con nosotros, el pueblo del Señor. En efecto, el Señor nos visitará y nos hará subir a la ciudad celestial. Y nuestros huesos, como los huesos de José, que estaban ahí más que secos, Dios los hará subir, los levantará. El Señor ha resucitado muchas veces, ¿verdad? Cuando leemos los evangelios, incluso el caso más difícil, Lázaro, ya llevaba días muerto y el Señor también lo levantó. Pero ¿cómo va a levantar unos huesos secos? Secos, secos de verdad. Y todos recordáis Ezequiel 37, en aquella visión que el Señor habla al profeta. Y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Siempre que leo este pasaje digo: ay Señor, qué preguntas trampa haces. ¿Y ahora qué tiene que decir el profeta? ¿Que sí? ¿Que no? Pero qué listo es, ¿verdad? Y dije: Señor, tú lo sabes. El profeta estaba pensando: ¿ahora qué va a hacer el Señor? Estaba como un poco asustado. Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
Tremendo pasaje, ¿verdad? Que nos habla, en primer lugar, de la resurrección espiritual. Cuando el Señor nos envía a predicar a alguien que está espiritualmente muerto, seco, y le hablamos del Señor, y el Señor obra el milagro del nuevo nacimiento en sus corazones. Pero también nos está hablando de la resurrección en el día final. Así será cuando el Señor hable y a su voz se levanten todos los muertos y estén sobre sus pies, delante de la presencia del trono de Dios. Y en ese día, los que somos del Señor, diremos con Job: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán. ¿Has visto tus ojos esta mañana en un espejo? Seguro que sí. Esos ojos verán al Señor Jesucristo. Esos ojos, no otros, esos, en aquel día. Esa es nuestra esperanza del pueblo del Señor, los que creemos. La misma esperanza de José. Dios nos visitará y nos hará subir. Y mis huesos, guardadlos, porque Dios nos visitará y los levantará. ¿Y por qué lo sé? Porque Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y yo estoy unido a Él, unido para siempre. Y si Él resucitó, yo resucito. Y si Él está en la gloria, yo estaré en la gloria, porque yo le sigo. Esa es la fe de José, esa es nuestra fe, y esa puede ser tu fe si pones tu confianza en el Señor Jesucristo. En que en esa cruz del Calvario, en esa sangre que derramó, Él estaba pagando por tus pecados. En su victoria nosotros somos más que vencedores. Su tumba está vacía. Y así como Él nos dijo, allá donde Él está, nosotros estaremos. Amén.